¿Qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar lo que son conceptos todavía de lo que es criminología, pero desde el enfoque clásico, desde el enfoque moderno, desde el concepto restrictivo y amplio. Y si nos alcanza un poco el tiempo, vamos a precisar cuáles son las diferencias de la criminología con la criminalística. Recordaremos que ya en la primera sesión abordamos conceptos generales de lo que es criminología, o sea, más bien definiciones, más que conceptos, definiciones. Y de la mano de la sesión de la semana anterior, con el tema de las escuelas, de la evolución del pensamiento histórico en la criminología, vamos a determinar cuál es la posición que hoy día tiene esta disciplina dentro del estudio de la conducta de los delitos, dentro del estudio de la víctima, dentro del estudio del delincuente, ¿sí? Entonces, en esta parte debemos entender que la criminología es esa ciencia empírica de carácter interdisciplinario que se va a encargar y ocupar del estudio del crimen, del delincuente, de la víctima y va a atender a las cuestiones del control social sobre conductas o bien comportamientos desviados. Va a tener interdisciplinaridad con diversas ciencias e interconexión para explicar ese objeto de estudio de lo que es la criminología. ¿Sí? En esta parte, la criminología tiene como objetivo principal, de acuerdo a las diversas fuentes, esa prevención, no represión, esa prevención del delito. Aquí la pregunta es si se logra ese objetivo. ¿Por qué? Porque en el sentido amplio, sabemos que la criminología va a estudiar al crimen, a los criminales, a las víctimas, pero nos debe de dar estatutos y lineamientos para cómo edificar cuestiones de prevención y control sobre la criminalidad. Dentro de esta disciplina, el papel del criminólogo es explicar, estudiar y sobre todo hacer esa etiología del crimen, ¿sí? O sea, de un momento científico y sobre todo probatorio, para poder establecer las diversas hipótesis que nosotros tenemos. Ahora bien, en esta parte de la etiología de la criminología, nosotros vamos a derivar que partiendo del concepto general, y aquí me voy a permitir ya compartir pantalla para que vayamos aterrizando estas cuestiones, en la primera sesión abordábamos esas definiciones doctrinales de lo que es criminología, partiendo de esta línea en donde entendemos que el subconcepto jurídico a nivel global se derivará como una ciencia de carácter multidisciplinario que, basado en fundamentos propios y de apoyo como la psicología, la psicopatología y desde luego la sociología en general, van a marcar ese marco conceptual que delimita el derecho penal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es una ciencia multidisciplinaria? Porque va a atender a estos conceptos, porque va a atender a esos multicausales de lo que hace el delito como tal, que de la mano de la psicología va a poder determinar estos elementos de la psique, de cómo se está comportando la mente de una persona ante el delito, de cómo la psicopatología va a establecer esos parámetros de diagnóstico sobre elementos potencialmente contundentes para determinar el grado de peligrosidad de un crimen. Pero no debemos olvidar el papel de la víctima. Para ello, la criminología forense o de la mano de la victimología forense nos va a permitir establecer esas condiciones de estudio sobre las cuales nosotros tenemos que atender a la investigación criminal. Desde luego, del propio concepto de criminología va a atender también a esas causas que propiciaron el crimen y sobre todo, por qué el hombre puede tener conductas antisociales, ¿sí? O sea,
hay que determinar por qué la criminología nos va a permitir llegar al fondo de un asunto desde la parte psicológica, psicopatológica, social y sobre todo esas condiciones causales derivadas del delito. ¿Cómo va a atender a las cuestiones propicias de un intercriminis? Que más adelante vamos a ver. Cómo el delincuente participa en esta cuestión del delito. ¿Cómo es que la víctima tiene su grado de participación cuando se le ha causado un daño, cuando se le ha causado un agravio? Cuando la víctima pudiera ser susceptible por parte del Estado para darse esa condición como víctima. Y sobre todo, que esos fenómenos sociopolíticos sean propiciantes del crimen. Vamos a abordar un poco el concepto tradicional o positivista. Recordaré que ya vimos las escuelas. Ahí podemos elaborar nosotros varios constructos, varios conceptos sobre lo que es criminología. Pero dentro de la concepción orgánica, la criminología tradicional o positivista va a atender a las condiciones de estudio del delincuente, del delito y la sanción que se debe determinar para esa agresión que ha sufrido una víctima. ¿Sí? Desde luego, primero se debe de entender el factor delincuente para conocer sus consecuencias antijurídicas y efectos jurídicos ante la norma propia y adaptar diversos elementos causales. ¿Para qué? Para poder determinar la sanción a esa conducta desviada. Recordemos que Bael Jikal la define como una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y el control social sobre el comportamiento desviado. Pero entendemos que la ciencia empírica es a través de ese cúmulo ya establecido de conocimientos, ¿sí? De casos, de prácticos, de elementos estatutarios y desde luego cómo se van a propiciar esas condiciones del crimen en atención al delincuente. O sea, cómo está agrediendo esa persona, ese sujeto activo a su sociedad, a su colectividad. El papel de la víctima es preponderantemente importante porque de acuerdo a sus condiciones sociales, a sus condiciones del entorno de vida, podemos entender cómo participa dentro del crimen. ¿Sí? Si puede ser una víctima elegida o selecta o una víctima de momento. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el control social nos va a dar esos elementos de cómo el Estado está actuando ante las conductas antijurídicas, ante esos comportamientos desviados. Desde luego, en este sentido, Kaiser nos habla sobre el delito, el delincuente, pero ese comportamiento socialmente desviado y sobre todo los controles de la conducta. Para las teorías alemanas, la víctima no está contemplada dentro del concepto de criminología. Ahora, veamos también qué nos va a aportar la criminología. Conocimientos verificables, verídicos, que a través del método científico se van a comprobar sobre técnicas de ciencias empíricas y sobre todo que al ser elementos comprobables se convierte en una observación interdisciplinaria y desde luego el objetivo principal es atender esas etiologías sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Sí? Dentro del punto de vista restrictivo, la criminología se va a limitar específicamente a la condición investigadora empírica sobre el delito como tal. La personalidad que el autor tiene para ejecutar ciertas conductas y desde luego la ejecución de la pena una vez que este personaje, este delincuente, ha sido ya encontrado responsablemente penal y sobre todo sometido a un proceso judicial para poder entender el grado de punición y ejecutarle la pena adecuada. Aquí va a producir una catalogación de los delincuentes.
Por primera vez estamos hablando de una catalogación de los delincuentes. Es decir, si ese delincuente es homicida, violador, eh, que roba pertenencias ajenas, defraudador. Y en esta parte, la acepción restrictiva de la criminología se va a centrar específicamente sobre el delincuente, sobre esas condiciones biopsicosociales de la persona agente activo, sin entrar en controversia con el control social. Es un tanto ambigua esta parte de la acepción restrictiva de la criminología, porque ya de por sí nos pone limitantes en cuanto a esa investigación empírica. O sea, la criminología, como un contexto social, tiene que abarcar diversas causas multifactoriales para entender por qué el delito se ha posicionado en una población, en una sociedad. ¿Me explico? Para ello, la acepción extensiva nos marca que sí debe tomarse en cuenta las transformaciones sobre el concepto de delito. O sea, no nada más derivar y abocarse al tipo penal marcado en el Código Penal, sino más bien encontrar esos factores de criminalización y el control sobre el comportamiento desviado. O sea, cómo yo, Estado, estoy propiciando el orden social, cómo desde el punto de vista de las transformaciones del concepto de delito, no nada más me debo de centrar y abocar al tipo penal establecido en el catálogo de delitos, sino también encontrar esa necesidad social para criminalizar al tipo, y me refiero al tipo penal, y sobre todo, qué control se le está dando sobre el comportamiento desviado. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los postulados de la criminología, encontramos al jus puniendi, al método, al delito y al delincuente. Cada uno de estos elementos está debidamente relacionados. También esas posiciones determinantes sobre el delito y la conducta ejercida para poder establecer una responsabilidad penal por parte del Ministerio Público y, en la medida de los tribunales, determinar la pena de manera proporcional que debe compurgar esa persona que ha transgredido al orden jurídico en materia penal. ¿Sí? Desde luego, los sustitutivos penales debe de encuadrar en cómo va a ser la forma que ese delincuente pudiera compurgar su sentencia. Si esta cuestión del sustitutivo penal va a atender a esas condiciones de cómo el delincuente a lo mejor que ha delinquido por primera vez no necesita de la prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada. Pero se va a hacer dentro de los postulados y dentro de una criminología hasta cierto punto restrictiva, lo que es la clasificación de los delincuentes. ¿Por qué no debes mezclar a delincuentes de baja condicionalidad con delincuentes potencialmente agresivos? ¿De acuerdo? Ahora, para ello, nos debemos apoyar no nada más de los postulados propios de la criminología, sino también de las legislaciones en materia penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, sin dejar de lado esos postulados establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ir viendo un poco a poco los postulados de la criminología. De acuerdo con el jus puniendi, es esa facultad que tiene el Estado para imponer sanciones a ese agente activo que ha transgredido la defensa social de los ciudadanos. Por eso, el jus puniendi, al ser del elemento público, estará en la capacidad del Ministerio Público para establecer ese tipo penal en primera línea, consignar al delincuente ante los tribunales competentes y que estos, a su vez, asuman el grado de juzgadores para establecer el Estado de Derecho, para establecer que esa persona que ha transgredido el orden social tiene que ser penalmente responsable y, desde luego, compurgar una sentencia en una prisión. Ahora, para ello necesitamos los métodos. El método inductivo experimental
y sobre todo que de acuerdo con la escuela positivista, se debe caracterizar su elemento científico. Es decir, que yo por mera lógica deductiva, si sé que una persona ha cometido un delito de homicidio, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, pues entender esas causas por las cuales ese agente activo cometió un homicidio, ¿sí? Y que del carácter inductivo yo pueda realizar experimentos a través de los métodos científicos para poder establecer patrones conductuales y del por qué se generó una conducta violenta, una conducta desviada. El delito como tal es el hecho que naturalmente se debe estudiar como un ente real, actual y existente. Real porque todos los días se cometen delitos, todos los días se transgrede al concepto jurídico de la norma, llamada Código Penal, y que desde cada una de las calidades que tiene el delito como tal, abarcará una realidad social. El delito siempre es actual porque lo habíamos hablado en la primera sesión. Una de las necesidades del surgimiento del derecho penal es no reprimir ni sobre todo suprimir los delitos, sino más bien en esta parte punibilizar los actos de venganza, evitar que se caigan estas condiciones del ojo por ojo y el diente por diente, la famosa ley de un talión, porque para ellos se establecen esas condiciones adecuadas en por qué el Estado, como ente público y en una línea jerárquica superior con respecto a los gobernados, necesita actuar en una realidad social existente, porque el delito es cotidiano, porque el delito hasta cierto punto lo podemos propiciar, ¿sí? Podemos ejecutar esas condiciones para que el delito se consume. Ahora, dentro de esta parte, la participación del delincuente, que desde luego, de acuerdo al ius puniendi, se va a buscar conforme ahora a los postulados de reforma del artículo 18 de la Constitución, no una readaptación del delincuente, sino una reinserción social de ese delincuente, bajo los ejes rectores de capacitación para el trabajo, educación, derechos humanos y, sobre todo, condiciones óptimas dentro de los centros de reinserción social. Establecer sustitutivos penales nos va a permitir condiciones sobre las cuales el delincuente pudiera reinsertarse mejor a su sociedad y sobre todo ser menos reincidente para el sistema social y desde luego para el sistema penal jurídico o jurídico penal. ¿De acuerdo? El determinismo que va condicionado del elemento volitivo de la persona, como tal, aquí el elemento volitivo no juega un papel importante en los actos. ¿Por qué? Porque para la escuela clásica, para la escuela positivista, el hombre no tiene libre albedrío. El ser humano puede estar determinado en cualquier condición a llegar a cometer un delito. Y lo hablábamos con las escuelas la semana anterior, que en este sentido, el hombre, a lo mejor imprudencial, impulsiva, equívocamente, pudiera cometer una conducta antijurídica. ¿Sí? Desde luego, la responsabilidad penal va a sustituir a esa responsabilidad ética y moral que establece el orden social, puesto que el hombre, al ser un ente socialmente responsable, necesita las condiciones de armonización y necesita las condiciones de control social para poder convivir en su sociedad, en su comunidad. Pero el hecho de que no haya responsabilidad moral no significa que el derecho pueda ser excluido. ¿A qué voy con esto? Que los seres humanos necesitamos orden, necesitamos control, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos garantías, pero que si en un momento dado nosotros transgredimos la ley, la responsabilidad penal encontrada por las autoridades competentes, que en este caso es el Ministerio Público, determinarán el grado de punición, el grado de responsabilidad. ¿Para qué? Para que sean los juzgadores quienes encuentren ese grado de punición. Por eso la criminología, al ser multicausal, multifactorial, necesita de esos determinismos y necesita de la participación de ese delincuente
en cuanto a la forma en que ha trascendido la ley, para poder establecer esa responsabilidad penal y que no quede excluido su derecho, pero también que al ser un ente socialmente responsable, necesita conducirse con probidez, honradez, decencia y sobre todo armonía con sus demás semejantes. La pena, desde luego, desde el punto de vista ahora es puesto como sanción, pero bueno, para el derecho, para efectos jurídicos, la pena es esa sanción que el Estado te impone de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Las sanciones van de acuerdo con la peligrosidad del delincuente, pero no pueden ser una duración indeterminada. ¿Sí? Por eso el Código Penal es muy literal en cuanto a sus efectos lineales de la punición. Si te dice que en un delito de homicidio el que priva de la vida a otro tendrá una pena de compurgar prisión, la mínima 12, 15 años, la máxima 50. Estamos hablando de temas de feminicidio, se agravan las penas porque pueden llegar hasta los 75 o más años, o incluso hasta la prisión vitalicia. Pero en este caso, la pena va a ser esa sanción que tienen los órganos del Estado para poder castigar a una conducta violenta. Desde luego, tiene que haber una proporcionalidad de acuerdo al grado de clasificación del delito y del delincuente, porque así lo tienen establecido los códigos. Pero si no encontramos esa respuesta proporcionalidad, los sustitutivos penales podrán ejercer esa condición de proporcionalidad. Por ejemplo, si un menor de edad que comete un homicidio no se le puede sancionar con 30 años de reclusión. ¿Por qué? Porque antes de dictar sentencia se deben estudiar esos antecedentes previos a las causas por las cuales cometió el acto, si hay atenuantes o hay agravantes. Y recordemos que un menor de edad para el sistema mexicano es inimputable, es decir, no le puedes fincar un delito. Por lo tanto, su pena no puede ser ni siquiera mayor a 5 años. Tendrá que compurgar de 3 a 4 años y medio en los centros de justicia para adolescentes. Uh-huh. Por tanto, si vamos a hablar que una persona ya adulta, una persona mayor de 18 años, ha cometido un delito de ese tipo de condiciones, ahí sí la proporcionalidad de acuerdo a agravantes, atenuantes, excluyentes del delito, va a entender esa proporcionalidad que puede caber dentro del catálogo entre la mínima 12, la máxima 50 años. Los sustitutivos penales, desde luego, son más importantes que las penas, pero como tal no sustituyen al tipo penal, sino más bien tendremos que establecer esos parámetros de proporcionalidad para establecer esas condiciones de cómo puedo yo sustituir una pena. A lo mejor un delito menor lo puedo sustituir compurgando mi sentencia a través de una reparación del daño y de una cuestión de caución. Así de simple. Y la caución, ¿qué es? Es una garantía económica que se deja en el tribunal para que tú compurgues tu sentencia en libertad. Solamente los primodelincuentes, solamente las personas que han cometido delitos no graves, no mayores de sentencia de 5 años, podrán tener esos sustitutivos penales. Para ello también existen los centros de ejecución y reinserción de sanciones penales. Ahí hay condiciones de sustitutivos penales. ¿Sí? Por tanto, la legislación y algunos conceptos de criminología aceptan los tipos de criminal. O sea, el tipo de delincuentes equivale al tipo de criminal. Y aquí esta condición me refiero a esta parte de los tipos de delincuentes. ¿Sí? Que de acuerdo al tipo de delincuente, yo lo debo insertar al sistema jurídico y lo debo insertar a lo que son los centros de reclusión. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el grado de afectación que haya cometido el tipo de delito, éste compurgue su sentencia adecuadamente y en apego a las condiciones necesarias que te debe brindar el sistema penitenciario. Por tanto, la legislación penal sí debe de estar basada específicamente en lo jurídico
pero apoyarse y referirse de los estudios antropológicos, sociológicos y desde luego criminológicos sobre los cuales va a aplicar de manera adecuada ese catálogo de delitos, esas normas jurídicas en materia penal. ¿Sí? Desde luego, la ley penal establecerá como tal el orden de normas jurídicas, pero no restablece el orden como tal, sino la misión de la ley penal es combatir la criminalidad que se considera partiendo de los fenómenos sociales. ¿Sí? Del concepto contemporáneo de criminología, vamos a tener dos tendencias. La primera de ellas es un proceso evolutivo, porque la criminología contemporánea va a dejar de ver al delincuente como esa persona que comete delitos por influencias del ambiente en donde vive, de las condiciones de quizá libre albedrío. Aquí para la criminología contemporánea se va a referir a la necesidad de suprimir o reducir las cuestiones del sistema penal. ¿Por qué? Porque lo va a rechazar y sobre todo va a ser tendiente a crear una nueva criminología, un nuevo estudio, una nueva teología del crimen. Por lo tanto, su perspectiva abolicionista va a hacer que el derecho penal vaya siendo mínimo con referencia de otras ciencias. La otra postura que tiene el concepto contemporáneo de criminología es, por un lado, mantener y ampliar al sistema penal, pero que de la mano del propio derecho penal tendremos nuevas realidades. ¿Para qué? Para disminuir y suprimir al derecho penal tal y como este existe en nuestros días. Que el derecho penal sea dejado de ser visto como algo represor, como algo punitivo, como algo sancionador, sino más bien ver un derecho penal un tanto más humanista. Por tanto, del concepto contemporáneo de criminología, vamos a determinar y vamos a dividir el vocablo desde su sentido etimológico, del latín criminis y del griego logos. Es decir, se va a tratar del estudio del crimen con respecto del delito y el delincuente. Aquí vemos que no se agrega a la víctima del control social, pero desde el concepto contemporáneo se tiene que agregar a la víctima y desde luego esas cuestiones forenses por las cuales se está ubicando en un supuesto delictivo. ¿Cuáles son las funciones de la criminología? Por un lado, hay una finalidad finalidad y objetivo sobre los conocimientos que la propia disciplina está aportando. Que el papel de la criminología y el criminólogo resalten sobre esas necesidades sociales acogidas en los ordenamientos jurídicos, pero también de la mano de las cuestiones antropológicas, históricas y sociológicas, permitan una política criminal más eficaz, que permitan recoger desde los conocimientos de la criminología esas condiciones biopsicosociales por las cuales el delincuente está en un papel de agresión social. ¿Por qué la víctima está en esas condiciones también? Y lejos de entrar en polémicas si es revictimizado o no, entrar en esas condiciones de por qué tiene que adherirse a esta parte de la criminología, a esos fines y objetivos. Desde luego, va a conocer o va a darnos a conocer desde un elemento científico cuáles fueron las condiciones del hecho criminal y sobre todo cuál es el fenómeno criminal con base en los conocimientos científicos para que estos nos arrojen estatutos, datos y postulados, argumentos científicos que sean certeros y fiables para todos los involucrados dentro de la investigación criminal. Por tanto, una vez agotado estos conceptos restrictivos, clásicos, modernos, amplios de la criminología, me voy a permitir agregar, y esto no viene en su programa, pero me voy a permitir agregar cómo es que el desarrollo, vida y evolución del delito forman parte del estudio de la criminogénesis. Para ello, el iter criminis
desde su sentido etimológico de la evolución, vida, desarrollo del delito, va a establecer que el delito, para poderlo entender, tiene un desarrollo, vamos a invertirlo, tiene un origen, un desarrollo y una evolución. ¿Sí? Que por tanto, la importancia de conocer esos hechos que han propiciado al delito radiquen en su grado de punibilidad para variar que sea definitiva o que ese delito no exista. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este sentido, el intercriminis nos va a generar esas condiciones de cómo una persona se ha visto involucrada en un delito. O sea, qué condiciones, no solo sociales, están involucradas en esa condición del delito. Permítame un segundito, por favor. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. En este campo, nosotros para poder determinar al iter criminis o a ese camino del delito, debemos entender que se da a través de dos fases. Una fase interna que no es punible para el Código Penal ni para el sistema de proceso penal acusatorio. Y la fase externa, que es ese proceso en donde ahora sí el delito tiene que ser castigado y tiene que ser punibilizado y sobre todo reprimido por el sistema judicial. La fase interna se va a constituir por ese proceso interior que ocurre en la mente del sujeto activo, es decir, en la mente del delincuente, y va a abarcar tres etapas: la ideativa, la deliberativa y la resolutiva. Vamos a explicarlas. Fase de ideación. Todos los seres humanos en algún momento nos ha pasado por la cabeza a lo mejor cometer un delito. Lo estamos ideando nada más. Es esa concepción intelectual que puede surgir momentáneamente y por primera vez en una persona para cometer una conducta violenta, una conducta delictiva. Aquí la importancia es la deliberación de ese delito. Esa idea que ha surgido en la cabeza del posible delincuente se va a rechazar o se va a aceptar y va a entender esas condiciones sobre las situaciones favorables y desfavorables del por qué ese delito se debe cometer. Al interior del sujeto activo o del presunto o del sujeto que no ha cometido todavía como tal el delito, se va a desatar un cúmulo de ideas y de resoluciones en esta parte de evaluar las condiciones propias de ese intercriminis. Por lo tanto, la resolución llegará de la mano sobre cómo el sujeto activo va a decidir cometer esa conducta. Afirma el propósito o rechaza la idea definitiva de cometer una conducta delictiva. La fase interna es el elemento principal y de mayor importancia para los estudiosos de la criminología. ¿Sí? No tanto así para el derecho penal. ¿Por qué? Porque este derecho penal no sanciona la fase interna, puesto que son elementos ideativos, perdón. ¿Sí? Ahora, para la criminología, sí es de interés, perdón, conocer esos antecedentes mediatos del agente activo y también los inmediatos. Interesa esos factores en el tiempo a la conducta criminal, pero de carácter más lejano. Esos factores por los cuales una persona pudiera tener condiciones del pasado para cometer conductas. Por otra parte, va a entender al derecho penal, es competencia del derecho penal, los factores cercanos, los detonantes o desencadenantes, por los cuales se pueda cometer ese delito. Por lo tanto,
El papel de la criminología es hacer una verdadera prevención de las conductas delictivas. ¿Sí? Viene la fase externa. Aquí va a surgir ya con la idea, con la deliberación y va a terminar con la resolución. Y esa resolución va a constar de 3 etapas. La manifestación de querer cometer el crimen, los medios preparatorios, la ejecución y consumación, pero principalmente la materialización de la conducta. La manifestación surge de la idea propia del exterior del delincuente, pero va a emerger dentro del interior del individuo. Y sobre todo, aquí todavía esta fase de manifestación no tiene trascendencia jurídica, puesto que el delincuente puede o no cometer o manifestar ese elemento volitivo de delinquir, pero mientras no se consume, no se lleve a cabo esa conducta, no se puede castigar al sujeto activo. A diferencia de la preparación, aquí todavía los actos pueden ser con el propósito de realizar la conducta o no, es decir, los actos preparatorios, que ante el derecho aún no son antijurídicos. ¿Por qué? Porque aún no revelan esa intención delictuosa, a menos que ya se estén constituyendo elementos de delito. Para ello, estamos hablando de una preparación, puede transformarse en una tentativa. Y la tentativa son esos actos materiales tendientes a ejecutar el delito. Es decir, que quizá el agente, mediante los actos positivos y negativos, o esas abstenciones u omisiones, ya puede estar dando manifestaciones de ejecución delictiva, pero que por causas ajenas a la gente no llega a la consumación final. La tentativa para el Código Penal es ese grado de ejecución incompleta sobre las causas no propias del agente activo. Y sobre todo, se va a castigar la intención delictuosa específicamente. ¿Sí? Ahora, en la propia ley penal se dice que se debe tener en cuenta la temibilidad y el grado que hubiera llegado a ejecutar el probable sujeto activo. Estas ya son postulados conforme a la criminología contemporánea, que ya no deberían de ocuparse como temibilidad, sino más bien ese grado de daño que ha provocado o que quisiera provocar ese sujeto activo. ¿Sí? Entonces, la tentativa puede ser acabada o inacabada. A la tentativa acabada también se le llama delito frustrado. ¿Por qué? Porque el sujeto activo puede realizar todos los actos encaminados, pero sin que surjan condiciones ajenas a su voluntad. A ver, me detengo aquí un poco. El delito frustrado va a consistir en que el sujeto activo está realizando y materializando todos los actos encaminados, pero por causas ajenas a él no se lleva a consumar, perdón, el delito. En la tentativa inacabada, que es ya como tal el delito intentado, se deja de realizar algún acto necesario para la ley que pudiera provocar el resultado final, pero se va a establecer esa ejecución incompleta del delito, de la conducta. ¿Sí? No todos admiten esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la tentativa, por ejemplo, en un abandono de personas, no podría participar, porque como tal, si un agente activo culposamente atropella a un agente pasivo, no hay una tentativa como tal de querer causar un daño. Fortuitamente lo atropelló. ¿Sí? Por eso hay que entender esas condiciones objetivas o falta de objetividad de la norma para poder establecer los patrones criminológicos sobre hipercrímenes. ¿Sí? Ahora, en esta parte también puede venir el desistimiento. Es decir, que ya el sujeto activo tiene todos los elementos de las dos fases agotadas, interna y externa, pero condiciones espontáneas le dicen que no va a consumar ese delito. No hay un elemento como tal que le permita ejecutar la conducta, o bien alguna condición, alguna otra persona le impide
la consumación. Por lo tanto, al desistirte de un delito, la ley no lo va a castigar. El delito imposible nos dice que en este momento el bien jurídico tutelado no puede ser susceptible de agravio. Por ejemplo, una persona que es posible víctima de aborto, pero nunca estuvo embarazada. Y aquí tenemos unos ejemplos sobre delitos imposibles. Es el que estoy poniendo, el del lado derecho, a mi derecha, perdón, es el que estoy poniendo como ejemplo. Una mujer que pretende hacer abortar a otra mujer, pero esta no se encuentra embarazada. No hay conducta. O un sujeto que dispara un arma de fuego en contra de otra persona que ya está muerta, obviamente no hay delito. Es un delito imposible, es un delito utópico. Para efectos criminológicos, no habría condiciones de cómo estudiar esa etiología de esos delitos imposibles. El delito putativo, que es esa condición imaginaria que va a consistir en el sujeto activo de actos tendientes a cometer delitos o cometer conductas que se presuman delictivas, pero no lo son. Como por ejemplo, esos jóvenes que de repente grafitean paredes. Al final del día, nosotros podemos determinar que el graffiti es arte, pero se pudiera posicionar una conducta dolosa o delictiva cuando se esté en agravio, probablemente, de una propiedad ajena. ¿Eh? Por último, la consumación. La consumación es el elemento ya entre la conducta, el nexo de causalidad y el resultado final. Es decir, el momento preciso para el derecho, para la criminología, en que se ha puesto en peligro o se ha dañado el bien jurídico tutelado. Es decir, si yo disparo un arma de fuego en contra de otro sujeto, estoy consumando el delito si lo quiero privar de la vida, si lo quiero lesionar. Para esos efectos, ahora sí, la criminología establecerá esas condiciones biopsicosociales, etiológicas, multicausales, multifactorales, por los cuales el delito ha llegado a ejecutar todas sus fases. Aquí en este cuadro tenemos, a manera de resumen, lo que acabamos de agotar como fase de intercriminis. Fase interna, el sujeto activo idea, delibera, resuelve, pero puede idear su delito, deliberar que lo va a cometer y al final resuelve no cometerlo. ¿Sí? Versus idea, delibera, resuelve cometer la conducta, pasará a la fase externa, que ya es esa manifestación tangible por la cual va a consumar la conducta. Va a tener medios preparatorios de ejecución del delito, pero esto puede terminar en una tentativa acabada, que es el delito frustrado, o inacabada, que se deliberará en el delito intentado. Por lo tanto, dentro de la ejecución de estas conductas, puede existir el desistimiento, el delito imposible, el delito putativo o imaginario y, desde luego, la consumación. Para la criminología es importante entender este intercriminis, porque aquí vamos a entender esas causas por las cuales el agente activo ha convertido sus deseos en una conducta material y provocar un resultado. Aquí podemos entender el grado de afectación, el grado de daño que ha provocado ese agente activo con respecto de su víctima. Ahora bien, dentro de las fases externas e internas, recordemos que en la fase interna siempre va a venir del interior y va a ocurrir en el interior del sujeto. No va a materializar la conducta. O sea, aquí quizá todavía no sea tema de criminología. No así la fase externa, que ya son esas manifestaciones, medios de preparación y ejecución por las cuales exteriorizarán la conducta y el agente provocará el daño. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, en esta parte, el iter criminis consta de una teoría tripartita.
Por un lado va a participar un delincuente, pero para el derecho penal, para el Código Penal, la fase interna no es punible, no va a ser sancionada. No así la fase externa, porque en la fase externa se han materializado y se han consumado los elementos para que esa conducta tenga el resultado final. ¿Sí? En esta cuestión vamos a entender que el inter criminis se va a referir a esas fases de realización del delito doloso, a esa conducta, a esos elementos de preparación y sobre todo cómo se da lugar primero a una tentativa, pero cuando el sujeto realiza completamente la conducta se le va a llamar tipo penal y el delito, por tanto, se habrá agotado. Esos actos internos los podemos desarrollar todos los seres humanos, pero van a quedar impunes ante la ley porque no se ha materializado la conducta ante el derecho penal, ni mucho menos ante la criminología. Por lo tanto, esos actos externos las va a realizar el sujeto de forma fáctica. Una vez que ya ha externado, ha materializado, va a consumar y agotar la conducta. Por lo tanto, se puede entender que esos actos externos darán origen a otra nueva fase del crimen. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este sentido, para nosotros poder entender las condiciones sociales, las condiciones etiológicas, las condiciones punitivas de la conducta criminal, nosotros debemos entender que la criminología debe de apoyarse de diversas hipótesis, debe de apoyarse de diversas condiciones científicas. ¿Para qué? Para que en un grado de participación y de la mano de la victimología encontremos esas condiciones de estudio y sobre todo desde el concepto contemporáneo, la criminología deja de ver al delincuente como un degenerado, deja de ver al delincuente como una persona anormal. La criminología tiene que entender el por qué y tiene que dar respuestas a ese por qué y tiene que empezar a ver al delincuente desde un sentido más humano, desde una condición menos punible, menos positiva, porque entonces entraríamos en condiciones ya de discriminación. Por eso hoy día para el sistema penal acusatorio, los criminales tienen derechos humanos y se les tienen que tutelar dentro de los centros de reinserción esas condiciones salubres, alimentarias, de trabajo, de educación, para que la criminología direccione nuevas políticas estratégicas que permitan tratar al delincuente como persona, no como degenerado. Y en esa cuestión, que el propio sistema prevenga la, ¿cómo les diré? Esta parte de, ay, permítame, de reincidencia. Una disculpa, por favor. De reincidencia social, de reincidencia delictiva. ¿Sí? Es importantísimo para la criminología entender que es importante y dar conocimientos para medidas preventivas. Por último, ¿qué relaciones tiene con la criminalística? Muchas, jóvenes. Pero criminología no es criminalística. Y aquí lo vamos a precisar. Muchos en la práctica, incluso hasta profesionistas, cuando escuchan el término criminología, son las personas que levantan muertos. Eso es un error, y es un error serio. Criminología te va a dar esas condiciones endocrinológicas, te va a dar esas condiciones biopsicosociales del por qué un delincuente ha cometido un delito. Va a estudiar al delincuente en su estructura, en cuanto a cómo piensa, en cuanto a cómo actúa, el ambiente social, que sin ser un determinante, es un factor
el ambiente social en el cual ha crecido y se ha desenvuelto esa persona para que a lo mejor sea un factor de riesgo y por lo tanto haya cometido un delito. La criminalística, y esto lo vamos a ver más adelante y más a fondo, pero me voy a adelantar un poco, la criminalística nos va a dar los elementos fácticos, los elementos de hecho, el trabajo de campo, por los cuales va a responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, a qué hora. La criminalística nos va a permitir la recolección de lo que se presuma como indicio. Nos va a permitir establecer un parámetro de cómo se va a estudiar esas cuestiones forenses. ¿Sí? Va a aplicar técnicas, métodos de investigación sobre los cuales se van a formular hipótesis para que un indicio sea procesado, sea embalado, sea empaquetado y se convierta en evidencia. Para que esa evidencia, una vez procesada, investigada y agotada, se integre a una carpeta de investigación y se pueda considerar como prueba. Repito, más adelante vamos a ver con mayor precisión el concepto de criminalística, algunos principios, o cuando menos 5 de los 7 principios de la criminalística, y la relación que tiene ya con las diversas posiciones fácticas del delito. Bueno, jóvenes, por mi persona es todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, pasen un excelente día. Muchas gracias.